La educación, pilar fundamental en nuestra sociedad. Esta noche abordaremos lo que es el formato de educación, pero de adultos. Mientras mucha gente duerme, mientras mucha gente descansa, hay otra gente que se esfuerza y que en definitiva está aprendiendo, se está nivelando para poder lograr cosas importantes. Esta noche estaremos con Natalia, conociendo la realidad del Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra. Acompáñenme. Bueno, estamos ahora aquí en el segundo piso del colegio. ¿Haces clases acá cuánto tiempo? Sí. Bueno, yo llevo 5 años haciendo clases en educación vespertina. Yo soy profesora de estudios sociales, que vendría siendo la variante del curso de historia, de segundo ciclo, que también sería la educación media solamente. Ya. Bueno, acá en la noche, aparte de haber educación media, también hay educación básica, así que en realidad se toma como todo el espectro de estudiantes que pueden estudiar en esta jornada. ¿Tú cuántos cursos tienes? Yo en la noche tengo 4 cursos que son los que puedo tomar, que son primer nivel, que es primero y segundo medio, y segundo nivel, que es tercero y cuarto medio. Pensé que aquí pena. Sí, es como el... ¿Ha pasado? O sea, es que cuando uno le dice a los estudiantes como que se predisponen, entonces... Escucha el ruido. Sí, o que alguien los persigue. Ya. Vamos a tener cuidado, capaz que en la cámara salga algo. Porque anduvimos en el cementerio, así que no creo que sea tan terrible ya como nos pueden penar. 5 años es harto tiempo. ¿Qué te llevó a elegir hacer clases en la noche? Yo creo que como que me eligió. Ya. Bueno, yo me había titulado recién y empecé a tirar currículum y la primera instancia de experiencia laboral fue la educación de adultos. Entonces Ya. al final como que yo siempre me quise quedar y teniendo otras posibilidades siempre me he querido quedar. Porque después al final uno siente que es como un proyecto de vida que uno tiene. Al final uno está ayudando a personas que en realidad en algún momento de su vida postergaron sus estudios y estando en esta modalidad uno se da cuenta que en realidad la educación de adultos no es como la versión vulnerable que uno creía, sino que es la instancia formativa y formadora que las personas buscan para poder lograr en este caso los estudios, la compensación personal, el apoyo familiar. En realidad es mucho más que solamente entregar el cartón de cuarto medio, así que yo lo hago porque me gusta. Claro, de hecho es súper curioso porque hemos estado conversando con otras personas, por ejemplo, hemos entrevistado a más gente y varios nos han dicho que en realidad trabajan de noche por el tema de la plata. Creo que eres de las pocas personas que nos han dicho que por un tema de vocación, inclusive, Sí. como dijiste, el destino me eligió a mí, poder hacer esto, creo que si no eres la primera, debe ser una de las primeras que conocemos que, O sea, llega a este nivel de que por vocación está trabajando en esto. Es que, por ejemplo, mira, yo llevo 5 años y el ritmo de la educación nocturna, porque imagínate ahora una hora prudente tarde, pero estoy más tarde. Uno se cansa, porque uno al otro día no entra a las 9, 10, uno entra a las 8 igual. Entonces, en realidad, uno se pone a pesar. Y si tú me dices que trabajar en la noche es más rentable que trabajar en el día, es lo mismo. No hay diferencia. No hay ninguna Ya. diferencia. Entonces, por lo mismo, yo creo que en general las personas que trabajan, al menos en educación de adultos en la noche, hay cierta carga emocional que también los mantiene aquí trabajando, más que lo económico, porque hay harto trabajo, hay parte de sacrificio, pero obviamente más sacrificio de los ¿Tú trabajas de día también? ¿Trabajas solamente en la noche en nuestros de cursos? día y de tarde y de noche. ¿Cómo te divides? Porque uno no es solamente profesional, una persona, uno tiene familia muchas veces, de todo. ¿Cómo? Esto ha sido una parte de mis problemas, que no me he sabido organizar muy bien, pero he logrado vivir así. Por ejemplo, gran parte de mi día laboral es trabajo, pero yo dispongo muy bien de mi fin de semana, entonces ahí yo es donde digo, aquí tengo mi relajo personal. Porque en realidad, y esto es ya como el trabajo del docente, lo que uno ve en el aula es como el 20% de lo que uno tiene que hacer de verdad. O sea, es mucho más agotador, mucho más papeleo que en realidad uno dice, quizás podría estarlo utilizando para preparar mejor las clases. Pero yo creo que cuando uno elige la pedagogía, sabe que en realidad el trabajo que uno hace en el aula, bueno, es la parte más bonita, pero también es una de las tantas que no se ven siempre y que si uno no habla con un profesor, quizás algunas veces no se entienda.
¿Cuáles son los principales problemas que se terminan generando precisamente? Tú decías, el tema de, bueno, tengo mi fin de semana y lo puedo distribuir bien porque precisamente la semana lo hago bien. Pero durante la semana, cuando se trabaja y sobre todo cuando se entrega una cantidad de tiempo no menor de noche para seguir trabajando, ¿cuáles son las principales dificultades para ¿En trabajar de noche o trabajar en general? Para trabajar de noche. La principal dificultad, por ejemplo, lo que nos ha tocado este tiempo ha sido el tema del transporte, que ha sido una dificultad muy grande. ¿Tienen vehículo? Sí, todos los profes aquí al final termina siendo una obligación tener vehículo o nos apoyamos mutuamente porque en realidad la locomoción no nos ha apoyado, no sabemos el momento que venimos saliendo en realidad, pero ese ha sido el gran problema y los estudiantes que han debido cesar sus estudios porque han quedado cesados. Eso ha sido una dificultad de lo que yo veo, porque yo me imagino que el trabajo de los demás docentes ya lleva cierta regularidad. Entonces en realidad uno ya está acostumbrado con esta dinámica de trabajar de noche, pero yo veo mayor problema en que se pueden tener los estudiantes más que los docentes mismos. Y al final también hacemos un poco lo mismo. Que repercute, claro, en todo, con el proceso de aprendizaje, en la formación, en la calidad de tu trabajo, en todo repercute en una baja asistencia. Porque normalmente llevas 5 años, o sea, tienes una vida antes y después de la pandemia. Sí. ¿Cuántos alumnos tenías antes de la pandemia? ¿Cuántos alumnos tienes ahora? Por ejemplo, en la noche, antes de la pandemia, uno llenaba cupos. Los cupos son de 25 estudiantes. Ya. Y uno en general tenía entre 18 a 22 siempre. Muy importante. Sí. Y ahora, por ejemplo, 10, 12 ya también es una buena marca. Pero eso va a depender evidentemente del clima. Nosotros esperamos también que cuando mejore un poquito la primavera nos traiga más estudiantes. Porque igual es positivo apoyarlo en todo lo que conlleva, pero si ustedes se fijan, no sé si lo han podido ver, la gran cantidad de estudiantes nocturnos son extranjeros. Y eso también visibiliza también una de las problemáticas que hay en la educación de adultos, que no se les reconocen sus estudios, son personas que tienen que partir de cero y la mayoría son profesionales. Entonces ahí también uno tiene como el conflicto, porque yo como profesora de historia le enseño historia a una persona que ya es historiadora. Entonces, sí, o ya hay ingeniero, entonces hay gente que ya viene formada, que ya tiene también otra mentalidad para aprender. Y por ejemplo, ¿cómo se aborda a la persona que ya o sea, no le vas a enseñar nada? No es por... pero no les enseñan nada nuevo porque ya lo saben. Entonces, ¿cómo se aborda ahí para que la persona aprenda directamente? Mira, la verdad es que eso, ellos nos llegan con la disposición de yo lo sé. Ellos siempre llegan con la disposición de aprender. Entonces, en realidad, un conflicto a nosotros no nos genera nada, porque en realidad, como ellos ya tienen su base de aprendizaje ya conocida, ellos siempre quieren aprender, relacionan lo que uno le está enseñando con yo me acuerdo, o en mi país era así. Entonces, en realidad, te amenizan la clase más que te la cortilla, te la complican. Entonces, en realidad, es muy beneficioso que haya estudiantes con estudios en las clases, al menos de educación perspectiva, que la experiencia que ¿tienen normalmente clases libres, o sea, es asistencia libre para los alumnos? ¿Tienen que cumplir una suerte de requisito, una cantidad de porcentaje? Hay un requisito de asistencia, pero en la educación de adultos es más flexible, porque tú, por ejemplo, puedes mostrar tu contrato de trabajo y ahí hay cierta flexibilidad. Puedes mostrar tu horario de trabajo, también hay flexibilidad. Y ahora también desde el Ministerio también se flexibiliza el tema de las licencias, todo eso en realidad es mucho más laxo en comparación a la educación regular básica o media. Y para uno hablaba ya de una realidad que mucha gente extranjera, pero que tiene sus títulos. El nacional, el chileno normalmente. ¿Cómo es la realidad? Claro, tiene que ser más una excepción, tiene que ser como algo 50-50 la cantidad de alumnos chilenos con extranjeros, y también me imagino que también ya es una dinámica distinta, porque ahí no estamos hablando de gente, por ejemplo, como los extranjeros que están titulados. ¿Cómo se aborda Por ejemplo, bueno, todos los estudiantes chilenos que ingresan a la educación de adultos, todos tienen estudios postergados de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la noche la mayoría es extranjera. O sea, de ahí vamos a ver un ejemplo de un curso que todos, ahí habían 2 chilenos, todo el otro era extranjero. Pero ellos, como ya tienen esa mentalidad de que cuando se cambian de país, ellos saben que no les van a reconocer nada, entonces vuelven con gracia algunos a volver a estudiar. Aquí hay estudiantes que tienen 18 años y hay estudiantes que tienen 65, en una oportunidad de un caballero de 80 años terminando su educación básica. Entonces en realidad nunca hay como un límite mientras la persona tiene que hacerlo. O sea, y por lo mismo aquí los estudiantes, que uno dice chileno, los chilenos en realidad son los que menos diferencia se hacen. O sea, tú entras a la sala y no te das cuenta quién es quién, porque siempre hay una apertura, porque en el fondo todos parten de la misma línea. Yo quiero terminar mi cuarto
se apoyan, se ayudan, tienen sus grupos de WhatsApp, se entregan material. Eso en realidad hay alta fraternidad en esta concreción de estudios. Y ahí, ¿cómo se tiene la diferencia? Porque tú ya me decías, trabajar trajes Tolly. Y obviamente ve la realidad, por ejemplo, me imagino en la mañana con alumnos más pequeños, con menores de edad, y pasas a los adultos. Primero, ¿cómo se ven las dinámicas sociales, de sociabilizar, me refiero, entre ellos? ¿Cómo entre adultos, cómo es entre niños? ¿Cómo notan las diferencias? Uno tiene que cambiar rotundamente. Yo en el día, o sea, en la mañana en este caso hago clase básica. Entonces, como hago clase básica, es otro mundo. O sea, uno ya no es la profesora Natalia, uno es la tía. Entonces, el trato es distinto, de partida y apoderados. Entonces, también uno tiene que responder a los niños y a los apoderados. Entonces, esa misma flexibilidad que uno tiene en la educación de adultos, yo digo, yo llego aquí a descansar. Yo no llego aquí a cansarme porque yo no tengo que fijarme de tal persona hace tal cosa, porque uno igual asume que todos son responsables y son adultos. Yo pretendo no ser muy paternalista porque en realidad cada uno sabe el futuro que quiere construir. Si tú necesitas la educación, el colegio te va a dar toda la herramienta, los docentes te van a brindar la herramienta. ¿Pero te ha tocado, por ejemplo, casos difíciles de adultos, no tanto niños, sino que adultos? Sí, casos difíciles de adultos, sí. ¿Y ahí cómo se aborda? Porque no lo veo, por ejemplo, un niño, porque un niño se porta mal, bueno, anotación o citar apoderado para que se pueda saber cualquier. Aquí, por ejemplo, el colegio cuenta con lo que es convivencia escolar, entonces los casos complejos se abordan de convivencia y por lo general los casos que hay aquí son socioeconómicos. Como te mencionaba, vulnerabilidad social, posible deserción escolar que puede ser producto de que tuvo un desempleo reciente, gente que es madre muy joven. Esos son los casos de la noche, porque como yo no trabajo en la mañana en adultos, las diferencias son muy distintas. En adultos tú tienes al niño que repitió 2 veces segundo medio y ese es el niño que está en la mañana. Entonces ese niño tiene un apoderado, entonces la dinámica de la mañana es completamente diversa y distinta a la dinámica de la noche. Aquí yo parto con adultos, yo no tengo niños aquí. Entonces ahí obviamente el rol del profesor aquí es más de acompañante, llega casi a ser un amigo. Y eso es como lo que se valora también de esta modalidad. La exigencia también, por ejemplo, si la entramos a comparar un poco en la noche, en comparación al día en un colegio regular, claro. No quiero como hacerlo con la diferencia porque me entiendo que para ti todos son iguales, pero básicamente hablando noche-día. No, sí hay diferencias, porque por ejemplo, bueno, ahí no hay como un criterio general del colegio. Ya aquí se pide 60% de exigencia para todos. Pero por ejemplo, yo sé que la persona que vino a estudiar el día, durante la mañana no estuvo vagando, estuvo trabajando, estuvo preocupándose de su familia, estuvo haciendo otras cosas y en el intertanto vino a estudiar. Entonces, mi exigencia personal no va a ser, por ejemplo, una prueba de 60 preguntas y que se memorice todo. O sea, y no saco nada, porque no es pedagógico y es cruel. Yo debo admitir que los 2 primeros años yo fui ensayo y error. ¿Qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, cómo se aprende, cómo no se aprende? Porque uno en realidad no puede ser igual como con los niños, como con los adolescentes, con los adultos. Entonces, como no existe la formación docente, la estructura de la andragogía, que al final es el estudio de la educación de adultos, hay ciertas falencias y uno en realidad está aprendiendo constantemente. Al principio no eran tantos, por ejemplo, tanta multiculturalidad, entonces quizá eso también ha ido modificando y ha ido favoreciendo también la organización de las clases, porque uno, por ejemplo, yo puedo estar pensando en la independencia de Chile y digo, pero Haití, que fue el primer país que se independizó, ¿qué ejemplo tiene? Me reporta su información. Entonces al final se termina siendo algo mucho más dinámico y le encanta. Pero no hay una formación y tampoco hay alguien que me haya dicho, oye, la noche es peligrosa, no, porque nosotros ya sabemos en la educación de adultos que lo peligroso no es la noche. No. El conflicto está siempre, como uno podría decir, como en la mañana, porque uno trata como con más niños. Porque la noche, como son adultos, uno no tiene como ese sesgo de que esto es peligroso. Quizás el ambiente de la noche puede ser, pero en sí en el colegio uno siempre está como más seguro. No, hemos hablado, claro, lo perjudicial, por ejemplo, te pregunté cuáles fueron los riesgos, pero los beneficios también, porque si llevas 5 años, no es casualidad tampoco, porque lo has tomado, sí. Lo decido. ¿Cuáles sientes tú que son los principales beneficios que origina para ti como persona este oficio, esta profesión, mejor dicho, esta profesión de docencia nocturna? Los beneficios de trabajar de noche, bueno, radican principalmente en la tranquilidad, como te mencionaba, de poder venir aquí al colegio. Para uno no es como un desgaste emocional ni físico, porque en realidad uno viene como en parte a entretenerse con los estudiantes, porque te cuentan tu día, te cuentan su familia, y también está ese recíproco, ¿cómo les fue a usted? Entonces eso también es como bien interesante. Otro de los beneficios es que uno siente que está realizando algo que vale la pena.
No quiero hacer menoscabar otras profesiones, pero el rol docente es muy importante, porque un docente puede provocar que un estudiante quiera estar todo el año estudiando, como puede provocar que no quiera entrar más a una sala. Y eso se genera mucho porque pasan personas de 15 a 20 años que no han estudiado, les toca un profesor que quizás fue un poquito agresivo, tuvo una actitud un poquito desafiante, y el estudiante dice, me voy. Entonces en realidad aquí uno está constantemente como analizándose, o sea, estoy actuando bien, estoy logrando que los estudiantes aprendan, lo estoy incentivando a que sigan estudiando, porque en realidad tú ves gente joven que ya a los 30 dice, profe, es que yo no tengo cabeza. Pero ¿cómo no? Si tienes mi edad, ¿cómo no tienes cabeza? Y allí uno lo incentiva y de a poquito los va llevando, por ejemplo, al mundo de la educación técnica, que quizás algunos tienen miedo de alargarse con una carrera universitaria, porque son 5 años. Son 5 años en los cuales ellos dicen no voy a producir nada. Entonces ahí uno lo incentiva después, pero si estudias un técnico, puedes complementar con tu trabajo. Y de ahí uno lo va encaminando, porque en realidad uno sabe que el mundo necesita finalmente personas que tengan herramientas, y uno intenta entregarles esa herramienta de la mejor forma posible. Primera vez que estoy en la sala de profesores. Bueno, hace tiempo igual salí del colegio, pero primera vez que estoy en la sala de profesores. Por lo mismo también, por ejemplo, esta dinámica que están constantemente haciendo clases, da la opción, por ejemplo, de generar instancias de reunión entre los profesores, pierden el tiempo para reunirse, o básicamente termina siendo un trabajo muy personal de cómo voy a la sala, hago clase, me voy, ¿cómo se da? Y esa es como la partecita quizás negativa que uno podría mencionar, que en realidad los profesores que trabajan de noche son muy pocos. Por lo mismo, la gran mayoría de las decisiones se toman en la mañana o en la tarde, y en la noche nosotros no solamente nos comunican. Acatan, ¿no? Uno acata, y en realidad uno sabe que sí, porque uno igual hace otras actividades durante el día, entonces uno asume que es parte del trabajo en equipo. Eso podría ser que un poquito los espacios no estén para nosotros, pero uno asume que eso es así, y como también hay trabajo en equipo que no es presencial, uno ahí también se va coordinando y trata de generar los espacios. ¿Qué tipo de decisiones se terminan tomando que repercuten también en la noche? Por ejemplo, no sé, actividades que se toman decisiones que se hacen en la mañana, pero la jornada de la noche tiene otra estructura, entonces también ahí hay que hacer modificaciones, pero en realidad uno como que lo entiende, porque la jornada de la noche, como también es una jornada de adultos, es súper fácil crear una actividad en la noche, porque siempre hay gente responsable que quiere participar. Las personas de la noche no tienen ninguna obligación de venir, o sea, aquí no hay ningún incentivo más que terminar el cuarto medio, o sea, tú ves que las personas que asisten son porque de verdad quieren lograrlo. Entonces uno como profesor en realidad no se demora mucho en crear alguna actividad. Si algún docente te pide algo, uno va a tener la disposición de hacerlo. Si ellos lo hacen en la mañana es porque sus tiempos se lo permiten hacer en la mañana, uno se adapta, entonces en realidad es como bien flexible todo. Tú no habías dicho igual, termina siendo flexible el hecho de, por ejemplo, enseñar a un adulto en comparación a un niño. ¿Dónde también están las diferencias a nivel educativo, a nivel pedagógico? De una situación de trabajar en el día, allá directamente tú llegas cansada, la gente, tú lo decías, no está vagando, ¿sí? Está ocupada. ¿Cómo se aborda al adulto para efectos de enseñarle? Ya, por ejemplo, ahí es como bien curioso, porque lo que para un niño es súper sencillo, para un adulto es mucho más complejo, por el tema del tiempo que pasó sin estudiar. Por ejemplo, una prueba de alternativas, que para un niño de cuarto básico ya es como A, B, C, para un adulto es mucho más complejo. Entonces uno parte de cero, pero al partir de cero también el avance es más rápido, porque no es que no lo sepan, sino que es algo que se fue olvidando con el tiempo. Entonces uno puede pasar muchas estrategias de aprendizaje, no sé, desde la misma prueba de selección múltiple hasta la creación de una maqueta, uno lo pasa de una forma mucho más rápida, porque el conocimiento ya está. Entonces ahí uno va diversificando más en aula, haciendo más estrategias. Y a la vez uno como también lo incita un poquito a que estudien después, entonces uno también hace actividades que les puedan beneficiar para su posible educación superior, cosa que no va con los niños, por ejemplo. ¿Sientes tú que hay futuro precisamente en la educación nocturna? ¿Sientes que hay proyección, por ejemplo, en las personas? ¿O sientes que directamente es tomar la decisión por un tema casi obligatorio? ¿O sientes que va más allá? No, yo siento que hay un montón de futuro. Lamentablemente los índices señalan que la educación de adultos ha ido en desventaja en el sentido económico y en el sentido de políticas públicas. Y lamentablemente los índices de necesidad de educación de adultos cada vez son más. Nosotros somos un país que está abierto a la migración y ya sabemos que no se respeta el título del migrante. Entonces son personas que siempre van a tener que regularizar estudios. También hay personas que por ese motivo nunca lo han podido terminar y lo quieren hacer. Entonces en realidad yo creo que la educación de adultos debería posicionarse mejor en cómo está la sociedad.
Encuentro que es un tema muy interesante. Cuando uno compara la educación de adultos con la educación media o la educación básica, se espantaría del nivel de desfinanciamiento que hay. Aquí nosotros solamente sobrevivimos, yo hablo de que hay subsidio estatal, solamente se sobrevive con la bonificación de asistencia. No tenemos ley CEP, no tenemos ley de vulnerabilidad, no tenemos nada. Entonces en realidad cuando tú ves que este es un sector muy vulnerable y está aislado de las políticas públicas, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pero ahí uno sigue, porque en realidad hay un nicho que uno quiere cubrir y que hay una necesidad que hay que brindarle lo que se necesita. De hecho, me ha ido como dando pie porque se han dando la pregunta. Tú decías, la intención de estar, la intención de querer seguir enseñando. Ya llevas 5 años, pero tú, viéndolo y durante un periodo de tiempo que ya llevas trabajando, ¿te proyectas seguir trabajando, por ejemplo, en la noche, además de todas tus labores que haces en el día? ¿Te sientes como para seguir trabajando en la noche por mucho tiempo más? ¿Dónde se encuentra la motivación también para poder seguir adelante con un trabajo como este? Sí, mira, yo he tenido la posibilidad siempre de cambiarme, pero nunca he querido irme de la educación de adultos. ¿Me proyectaría yo seguir trabajando en educación de adultos? Si tú me dices cuánto tiempo, no sé, hasta el cuerpo me lo permite. Ya. Hasta ahora no estoy cansada, pero sí me proyecto, o sea, yo creo que unos 10 años más perfectamente. Si eso repercute, por ejemplo, en algún otro tipo de cargo, a mí me gustaría y no, porque en realidad a mí me gusta hacer clases. No sé si en algún momento yo tuviera acceso a un cargo de gestión, por ejemplo, pediría seguir haciendo clases porque en realidad eso es lo que a mí me entretiene. O sea, yo cuando estudié pedagogía lo hice porque me gusta la clase, no fue como algo más aspiracional. Por ejemplo, yo quiero ser directora, cosas así, que tampoco lo descarto, pero a mí siempre me gusta esto, me entretiene, lo paso bien. No es como un trabajo más, sino que una actividad, una parte de mi día. Sí, en realidad yo me siento con las ganas de seguirlo haciendo y espero que también las ganas me acompañen a mí. Porque, bueno, es parte un poco de la juventud, el vigor de poder seguir, y me imagino también otro tema que también es importante, cómo los alumnos recepcionan, me imagino, ahí tú para decirlo mejor que nadie, de qué manera los alumnos te retribuyen a ti, las cosas que te pueden decir como gracias profesora por enseñarme. O me imagino que después pasa el tiempo y ellos salen del colegio y se ven en la calle y te recuerdan. Me imagino que eso también son elementos que permiten decir, voy por buen camino. Sí, yo creo que eso es como, en el fondo, cada profesor, independiente de la modalidad, es como un mini artista, así como una mini celebridad. Porque siempre te reconocen, siempre, ya sea en la calle con un saludo, un día el profesor con regalos, para tu cumpleaños te envían cosas, o sea, uno repercute en la vida de muchas personas y obviamente uno espera que esa repercusión sea siempre de forma positiva y si ya hay un reconocimiento también por tu labor, mejor todavía, pero yo creo que eso es como la retribución positiva porque en realidad uno espera que lo que uno le está entregando sea significativo para él. ¿Y se toma el peso de esa repercusión de las personas? Porque me imagino que tú no le haces clase a 10 personas, 20, haces a muchas personas. Sí, mira, yo tengo como 12 cursos. Y uno de 12 cursos son, no sé, como 500 estudiantes. Uno espera que esté esa repercusión, uno lo espera. Porque en el fondo uno quiere sentir que su trabajo vale la pena. Pero uno siempre siente que son como semillitas que con el tiempo van a provocar los frutos. Y tampoco esperar que sea algo automático, porque en realidad uno no tiene como la fórmula mágica de decir, como yo estoy enseñando de la forma que se debe, uno siempre se está puliendo. Pero uno espera que esa retribución valga la pena y en realidad yo creo que todos en algún momento hemos pensado a este profesor yo lo recuerdo con cariño porque en su momento quizás no le presté atención, pero ahora sí me di cuenta que tenía razón, pues espero que en algún momento ellos me recuerden con ese cariño. Yo lo recuerdo siempre con cariño.